Muy bien, ahora sí, ya lo tenemos en línea. Bienvenido, Roberto, bienvenido a Ánfora 2021. Sí, gracias nuevamente para conversar con ustedes. Sí, el primer comentario, creo, Roberto, tiene relación a la reunión importante que ha tenido el día de ayer en la tarde, en la que también has estado presente, el tema de la reunión de Verónica Mendoza con el presidente Castillo. Han habido temas de agenda y como parte y como miembro colegiado de Nuevo Perú, ¿cuál es la información que podemos comentar públicamente y que están en la agenda también del presidente para una mejor gobernabilidad? Adelante. Bueno, ha sido una reunión positiva, ha sido un diálogo muy franco, abierto. Fuimos con algunas iniciativas para construir conjuntamente una agenda no solo de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, en primer lugar. Y en segundo lugar, entender que esta reunión era y ha sido el primer paso para un diálogo social y político mucho más amplio, empezando por el conjunto de fuerzas que participamos en la coalición de gobierno y al mismo tiempo con las fuerzas sociales, ciudadanas, que tienen que ver con el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, las centrales sindicales, los gremios de pequeños microempresarios y empresarios en general, los colegios profesionales, entre otras instituciones. Y llevamos algunas propuestas concretas, como decía. Las resumo muy rápidamente. La primera concierne a la reforma tributaria. En este momento los precios de los minerales están altos, son cotizados muy bien en el mercado internacional y las grandes empresas mineras están teniendo bueno, ganancias exorbitantes. Allí un planteamiento es que como se ha dado en otros países o en otras circunstancias acá, se aplique un impuesto extraordinario, no permanente, a lo que se denomina las sobreganancias mineras. Por supuesto, dialogando con las empresas, no buscando una imposición de decir esto se hace así y punto. Y al mismo tiempo hacer una revisión general de todo lo que ha significado las exoneraciones tributarias para ver cuáles siguen, cuáles no. Muchas ya, hay algunas que tienen largo tiempo oprimiendo al peruano. Y por otro lado, todo lo que concierne a las evasiones, lo que corresponde a un mejor funcionamiento de la SUNAT. Y eso como parte de una reforma integral. Ese ha sido un primer punto que creemos que resulta una reforma fundamental por una razón adicional. El Perú ha aumentado un poco la presión tributaria en cuanto a porcentaje del Producto Bruto Interno, está en el 15 y pico por ciento, y el promedio latinoamericano es de 22, y ni qué decir de los países que están en la Organización Mundial de Comercio. Entonces, ahí tenemos mucho que trabajar, estamos por debajo de los países hermanos. Ese es un primer tema. Y el otro tema, entre otros, refirió a la reforma agraria. Ha sido un planteamiento desde Nuevo Perú, asumido conjuntamente como parte del plan bicentenario con el profesor y ahora presidente Pedro Castillo, la segunda reforma agraria, que como lo hemos dicho y lo vuelvo a explicar, no se trata de expropiar nada, que significaría que el Estado se apropie de una propiedad pagando una determinada indemnización, no, sino de lo que se trata es hacer, digamos, desarrollar políticas que mejoren la productividad, que incorporen un valor agregado, que utilicen al máximo la ciencia y tecnología, que se trabaje para fortalecer lo que se llama la seguridad alimentaria, la producción, sobre todo en los Andes, y el apoyo a la agricultura familiar, comunitaria,
impulsar la asociatividad en términos cooperativos, en términos comunitarios. Estos fueron dos de los puntos, además, obviamente, del tema vinculado a la energía, el gas, entre otros puntos, ¿no? Estos han sido los aspectos principales, los cuales hemos conversado para construir una agenda nacional de gobierno y para la gobernabilidad, y que esto también implique un diálogo con las bancadas del Congreso y con las organizaciones de la sociedad civil y el empresariado. Requerimos un nuevo y renovado acuerdo nacional para sacar adelante el país en el marco de todavía la crisis sanitaria, aunque se ha mejorado enormemente, del 17% de vacunados durante el gobierno anterior, ahora se ha pasado en 2 meses al 37%. Y por otro lado, el bono que va a llegar a 14 millones de personas y que contribuirá sobre todo en ciudades intermedias a reactivar la economía local. Esos son los puntos fundamentales que han sido materia de conversación en un clima de mutuo respeto. Hemos señalado las cosas claras. La delegación presidida por Verónica Mendoza, hemos sido 4 personas con la congresista Ruth Luque, la ex ministra de la Mujer Aída García Naranjo y el que habla. Y realmente es un paso hacia adelante. Totalmente de acuerdo. Dos temas que quisiera amplíes un poco más, Roberto, y es el referido a la reforma agraria, por lo que significa la creación y la generación de puestos de trabajo. 2 millones de puestos de trabajo que se han perdido en el sector agrícola, y lo han dicho especialistas y dirigentes de los gremios como la Confederación Nacional Agraria, que en los próximos días está de aniversario, y aprovechamos para el saludo a sus dirigentes con respecto a esta segunda reforma agraria. Y el tema del gas barato, que quisiera también un comentario más amplio sobre estas dos realidades que van directamente al sector que ha permitido que Pedro Castillo esté en el gobierno, que son los sectores más pobres de nuestro país. Sobre lo que denominamos la segunda reforma agraria, lo más importante es sacarla adelante en conjunto con los productores agrarios, con el campesinado. Y para ello una buena noticia: los gremios campesinos de productores están organizando, y hay todo un cronograma durante 2 meses de lo que denominan cumbres agrarias, por departamento, por región, para recoger justamente las demandas, para articularlas y poder hacer una síntesis superior en términos del desarrollo agrícola en nuestro país. Como bien dices, el agro es un factor histórico en la formación del Perú, tiene un rol gravitante. Si no hay producción de alimentos, simple y llanamente nos quedamos como país, pero al mismo tiempo es uno de los sectores más afectados por la pandemia. Yo quisiera recordar ahí que cuando se anunció el programa Reactiva Perú durante el gobierno de Martín Vizcarra, finalmente los créditos favorecieron sobre todo a la gran mediana empresa y no así a la pequeña y microempresa. Y en el caso del campo, y eso pude constatarlo en diálogos con Huancavelica, con Ayacucho, con Junín, con Cajamarca, con Ancash, no llegó lo que debería llegar. Entonces, el Perú tiene una fuerte deuda social, y los gobiernos que no cumplieron, y el gobierno de Pedro Castillo tiene que cumplir, hay una deuda social muy fuerte con el campo. En esa medida, aspectos tan concretos como una política nacional de crédito barato, el apoyo, como dije, a la agricultura familiar y comunitaria, que es la mayoritaria, sobre todo en los Andes, el poder contribuir al desarrollo de comunidades campesinas y nativas, en el caso de la selva, con todas sus expresiones culturales, el promover y apoyar los esfuerzos de asociatividad que existen en la costa norte, que existen en diversos lugares,
con presencia, digamos, de retomar el espíritu cooperativo. Todo ello debe ser la base de esta segunda reforma agraria que tiene que ver con producción, productividad, tecnología, asociatividad y sobre todo apoyo a quienes menos oportunidades han tenido y tienen y que no han sido apoyados por el Estado. En el agro no piden que se les regale nada, sino piden, valga la frase, el empujón facilitador del Estado para que ya empiecen a despegar. Eso es respecto a este tema. Ahora, en cuanto a lo que concierne al gas, bueno, ahí yo he escrito un artículo justo que ha sido publicado en un diario local ayer, que tiene como título Gas barato, renegociación, nacionalización y soberanía. He leído distintos comunicados que se han sacado sobre el particular y planteo una primera reflexión. Cuando la empresa responsable del gas en el sur afirma que, bueno, los peruanos nos hemos beneficiado, bueno, ¿cómo eso tiene relación con el hecho que en cuanto al gas solo el 10% de peruanos les ha llegado? Y lo peor, lo que yo he llamado una especie de chiste cruel, en la convención, provincia del Cusco, donde está Camisea, el Cusco y toda la macro sur, como dicen ellos, la ven pasar. No han sido beneficiados para nada. Es algo así como si uno tuviera en su hogar o en su tierra tal elemento positivo y todo se va y no queda nada. Entonces, ahí tiene que haber un cambio significativo. Yo quisiera hacer una comparación muy sencilla con dos países que tienen gobiernos de signos ideológicos diferentes. Uno, Bolivia, donde el gas está llegando al 50%, y Colombia, que está llegando al 70%. Entonces se trata de favorecer a las familias peruanas, a las micro pequeñas empresas que lo requieren. Todo ello va a abaratar costos, en primer lugar, y en segundo lugar, eso significa que este recurso fundamental esté al servicio del país, conversando, llegando a acuerdos con el sector privado, pero no poner por delante lo privado, tampoco desaparecer al privado. Por eso se habla de renegociar. Renegociar es sentarse en una mesa para dialogar sobre un determinado tema. Además, algo que pareciera que ahora se expresara como amnesia, y amnesia selectiva de algún sector político. Quiero recordar que en 2006-2011 Humala planteó el tema, no cumplió. En 2016 lo planteó Verónica Mendoza, lo planteó Alfredo Barnechea, lo planteó Keiko Fujimori y lo planteó Kuczynski, que ganó la elección y no hizo nada. A la tercera va la vencida. El profesor Castillo tiene la oportunidad de afirmar la soberanía frente a cualquier expresión de entreguismo. Sí, Roberto, y un comentario puntual también, porque en la parte inferior de pantalla tenemos el titular de la República que dice Camisea pagó al Estado en impuestos y regalías 40.000 millones en 15 años. Pero la atención popular y social y el comentario tuyo va en la nota que está un poquito más abajo, que es la bajada de titular, que dice, Consorcio dice que hay reservas de gas natural para más de 20 millones de hogares. O sea, bueno, el consorcio, sin haber entrado a negociación, renegociación o la figura que se señale, está indicando reservas de gas natural para más de 20 millones de hogares, que significa que lo puede atender de manera inmediata. Comentario, Roberto. Un primer comentario de sentido común. ¿Por qué recién ahora afirma eso? Porque ha saltado el tema a la palestra, a la agenda nacional. Si esto es así, esto debió ser una iniciativa y un planteamiento de la empresa hace años. ¿Y qué? ¿Se quedó con los brazos cruzados? Pues ahí hay un primer tema que será materia de diálogo. Yo estoy seguro que cuando se plantee y se empiece a tratar el tema renegociando el contrato, bueno, ahí
se expresarán los distintos argumentos, pero llamo la atención, me llama poderosamente la atención esto, y es extraño, muy extraño, por decirlo menos. Ese es en cuanto a lo primero. En cuanto a otro aspecto que creo que es fundamental, ¿no? No puede ser que teniendo un recurso natural en la convención, en Camisea, solo haya llegado para favorecer al 10% de la población, principalmente en Lima y grandes ciudades, y los postergados de siempre igual. Y por otro lado, ha tenido que darse un cambio oportunamente y no se ha dado. Eso es por un lado. Y por otro lado, sea esta una buena, como dicen al final de a veces de las cartas, sea esta la ocasión y la oportunidad para plantear otros asuntos, como cuáles, el tema del gasoducto del sur, que es un anhelo de mucho tiempo de Cusco y toda la zona de alrededor, los temas de conexión domiciliaria. Transformemos esto que ha aparentemente zarandeado como si se moviera el piso y que algunos dicen, oh, qué grave amenaza, transformemos esta amenaza en una oportunidad para promover que haya gas barato para todas las familias, las pequeñas, las microempresas, que sea una buena oportunidad para que sentados en una mesa se renegocie el contrato poniendo por delante el interés nacional de dignidad, de patria. Y eso va en la línea de nacionalizar, que es diferente a estatizar, que significa que el Estado asume abruptamente una propiedad o inclusive expropiar, que lo hace de la misma manera indemnizando. Eso no se plantea. Entonces, y tercero, sobre la base de esto, afirmamos la soberanía energética y ponemos en agenda también la matriz hacia adelante para que haya energías limpias, que haya un desarrollo sostenible. Entonces, esta supuesta amenaza es una muy buena oportunidad para afirmar soberanía, para tratar el tema de la nueva matriz energética, para favorecer a las familias peruanas y al mismo tiempo para mostrar capacidad de diálogo con la empresa, el Estado y con una sociedad civil vigilante, porque finalmente nosotros somos los más interesados que llegue a buen puerto esta negociación. Es eso, ¿no? No se trata de imposición, sino de negociación. ¿Y quién se puede negar a negociar? Yo quería terminar la entrevista con el agradecimiento siempre del caso Roberto, para parafrasear, creo, este escenario con dos dichos populares, ¿no? El primero con respecto a la empresa concesionaria que señala que puede atender de inmediato a 20 millones de familias, que el niño que no llora no mama, ¿no? Y esto ha tenido que ocurrir, tiene que haber ocurrido esta expresión. Quizás no el emisor del mensaje era el más adecuado, me estoy refiriendo al presidente del Consejo de Ministros, pero ya se dio el mensaje y se creó la polémica, se creó la situación. El presidente sí, creo, en este tema tiene que asumir un liderazgo pleno con respecto a lo que se viene, a lo que hemos expresado con el gas de Camisea. Y el que no se haya tomado el tema de la renegociación, como tú muy bien lo has señalado también, Roberto, de candidatos y que luego fueron presidentes y que no hicieron nada por ello, por los intereses económicos que es fácil deducir, que hay también otro dicho popular que me lo acaba de alcanzar producción, que en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? O sea, totalmente en estos tiempos. Y si tuviéramos que poner algún otro dicho, ¿cuál sería con respecto a la expectativa que se viene, Roberto? Un poco de ejercicio de nuestra época de refranes, que era tarea a la hora de almorzar o de cenar en casa. Comentarios, ¿para qué? Para entrar a un tema que quisiera que comentes también, Roberto, que es el papel del Parlamento Nacional, de su integridad, porque ellos son elegidos por el pueblo y tienen que legislar por el pueblo. Se están olvidando de eso. Adelante. Bueno, yo diría en dos dimensiones aquello de a confesión de parte
relevo de pruebas. ¿En qué sentido? Humala el 2011, Kuczynski, Vizcarra el 2016 y candidaturas como la de la señora K señalaron con todas sus palabras que iban a encarar y resolver este tema pendiente del gas. Bueno, la mentira institucionalizada. Yo creo que este refrán readecuado, en el caso del profesor Castillo, pone a prueba lo que significa decir y su relación con el hacer. Yo, por lo menos en el diálogo que hemos tenido, en el equipo liderado por Verónica Mendoza de Nuevo Perú ayer, me queda claro que lo asume con mucha responsabilidad. Tan es así que la reunión de ayer no va a quedar como una iniciativa dispersa, sino que esta semana va a continuar en una reunión mucho más amplia, justamente para afinar la coalición de gobierno, para fortalecer el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad como el gran espacio social y ciudadano, y al mismo tiempo para propiciar un gran diálogo nacional con todos los sectores. Por eso decía, esto que ha aparecido como una amenaza se está transformando en una buena oportunidad, y la conducción indudablemente la tiene el presidente Castillo. Me queda absolutamente claro luego de un diálogo amplio del día de ayer. Y en cuanto al tema del Congreso, bueno, hay un primer asunto. Mañana va a ser la interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví. He leído, he escuchado, he visto que él va a responder las distintas preguntas planteadas. Él ha precisado y ha llamado la atención que la mayoría de preguntas no conciernen al ejercicio de la función ministerial gubernamental, sino a hechos, de larga data en algunos casos, ¿no? Pero que él está dispuesto a responder. Bueno, es lo que corresponde. Hay que escuchar, no hay que prejuzgar. Pre es antes de. He escuchado ahí una bancada que dijo, diga lo que diga, ya, lo condenamos. No, no prejuzguemos, no seamos prejuiciosos. Tengamos mente abierta, escuchemos, que haya el debate, y luego de eso las bancadas tomarán una decisión. Y el presidente de la República, en concordancia con lo que acuerde el Congreso, llámese que continúe el ministro Maraví o llámese que sea censurado, él tendrá que tomar las decisiones correspondientes. Y dentro de ello hay aspectos de agenda también laboral, como la eliminación de la denominada suspensión perfecta, en nombre de la cual muchas empresas han hecho uso y abuso, incluyendo empresas que habían recibido crédito de Reactiva Perú. Bueno, ese es un tema positivo, como los otros aspectos que se van a tratar. Pero bueno, esperemos a mañana que responda el ministro Maraví, que haya el debate, y si es que el resultado es A o B, el presidente de la República es el encargado de tomar la decisión. Muy bien, Roberto. Felicitaciones por el trabajo del Frente Nacional y de las acciones. Siempre van a quedar en agenda temas, pero creo que hemos tocado lo más importante, y con optimismo, como siempre, esperar que las cosas mejoren para bien de todos los peruanos, especialmente de los que menos tienen. Muchas gracias, Roberto, por esta oportunidad, y estamos en contacto para volver a conversar sobre esto que nos apasiona, que es mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos. Un abrazo, Roberto. Por el bienestar, el progreso y el desarrollo de los peruanos hay que poner nuestro granito de arena. Gracias. Hasta luego.